Muy linda y muy interesante que se puso de moda de nuevo en estos tiempos kirchneristas. Hegemonía. La escucharon, ¿no? Hegemonía política, hegemonía económica, hegemonía cultural, un término que inventó Gramsci. El problema es que los intelectuales argentinos, Beatriz Arlo, Tomás Abraham, Ricardo Forster, nuestro amigo Horacio González, que estuvo acá el otro día, hablan de la hegemonía como si todo el mundo supiera su significado, ¿no? Bueno, dale que va. Y yo creo que es tan importante la noción de hegemonía en la ciencia política que merece una explicación lo más resumida y clara posible para que quede claro, valga la redundancia, si estamos viviendo o no en tiempos de hegemonía kirchnerista. Primero sepamos más o menos de dónde viene la palabra, ¿no? Hegemonía es el dominio, ¿no?, de una entidad sobre otras de igual tipo. Es el predominio de algo, es la preeminencia de algo, ¿no? La palabra hegemonía, sin H, la H la ponemos después de la G, cámbienla. Hegemonía en griego se entendía como la dirección suprema del ejército. En realidad es un término militar. El hegemone era el conductor, el guía y también el comandante del ejército. En el tiempo de la guerra del Peloponeso se hablaba de la ciudad hegemónica, ¿no?, a propósito de cada una de las ciudades que dirigían las alianzas, de las facciones, ¿no? Atenas por un lado, Esparta por el otro. Pero en realidad detrás de Atenas había muchas ciudades más y detrás de Esparta lo mismo. Lo que pasa es que Atenas era la ciudad hegemón de un lado y Esparta era la otra. Ahora que se entendió qué es la hegemonía, sigamos subiendo despacito, vayamos despacito quiero que se entienda bien, para que lleguemos a Gramsci, que Gramsci es complicado. Gramsci es complicado en la facultad, es complicado. Gramsci nos habla de la hegemonía cultural, un término que tuvo su auge hace mucho, medio antiguo, pero ahora vieron que estaba de moda, lo retro, vuelve todo, es muy retomado. Gramsci diferencia, digamos, la hegemonía de la dirección impuesta verticalmente, de arriba hacia abajo. La hegemonía en el sentido gramsciano es equilibrar fuerza y consentimiento. Una cosa es dominar, yo te domino a vos, otra cosa es hegemonizarte. Yo te puedo dominar a vos a los palazos limpios, o porque soy tu jefe y si no te rajo, o porque soy forzudo y te puedo dar una paliza. Eso se llama dominación, por medio de la coacción. Te domino a través de la amenaza. Si vos no haces lo que yo digo, o te mato a trompadas, o está fuera. La hegemonía, dice Gramsci, es otra cosa. Es un producto de fuerzas sociales y culturales. No es simple coerción, aunque sí implica que el poder político intervenga en la vida cotidiana, dándole su forma cultural a la dominación. La hegemonía cultural, es la dominación simbólica de los símbolos construida en una sociedad por una clase o por un sector social. ¿Se entiende? Lo que hace la hegemonía es expresar una situación en la que una clase alcanza una unidad ideológica y política que le permite establecer una cierta ascendencia sobre el resto de las clases o sobre el resto de los grupos sociales. Vamos a traducir esto, yo entiendo que es complicado, muy abstracto. Esto es lo más difícil y también es lo más importante, así que presten atención para poder entender esta parte de Gramsci que es fundamental. Lo que nos está diciendo es que la hegemonía cultural se produce cuando una clase social convence a las demás de que es bueno que sean dominadas por esta. ¿Se entiende? Ahora se entendió mejor, ¿no? Por ejemplo, lo que nos dice Gramsci es que en los últimos 100 años hay una clase que podríamos denominar la clase capitalista, ¿no?, la que tiene el capital, o la burguesía para Marx, que domina y seguramente va a dominar a la clase proletaria. ¿Qué diferencia en términos de Marx a la clase burguesa respecto a la clase proletaria? Bueno, que la burguesía es dueña de los medios de producción y el proletariado no. Esa definición quedó un poquito vieja, lo de medios de producción, porque Marx la pensaba en otro mundo, mundo de fábricas, mundo de pala y tierra, mundo de capitalismo productivo, ahora mundo de capitalismo financiero, ¿no? Y se fue todo al demonio, por suerte. Pero igual se puede decir que los medios de producción, que antes eran las máquinas, que el ludismo iba y rompía, hoy son este bicho que tengo acá, ¿no? El conocimiento de la informática y obviamente la posesión de los medios tecnológicos y obviamente el control de la información. Entonces, volviendo, Gramsci nos dice que la clase capitalista, la que tiene el capital, la que tiene la tecnología, la que tiene el conocimiento, domina las clases obreras, pero no por tener más, no solo por tener más, no solo por tener la compu, no solo por tener más guita, no solo por tener
o por poder echarte del laburo porque es tu jefe. No solo por tener más espalda, no solo por tener más educación, o no solo por tener más wifi, sino porque la convencieron de que tal dominación es lógica y natural. Mejor aún, la hegemonía cultural se concreta cuando la clase obrera ni siquiera se da cuenta que está siendo dominada, pierde la noción de clase e intenta desesperadamente parecerse a la clase de arriba, que es la clase dominante, que es la clase capitalista. ¿Cuál es la base del capitalismo? La movilidad social, ¿no? Yo soy pobre, quiero ser de clase media. Yo soy de clase media, quiero ser de clase alta. Yo soy de clase alta, quiero ser millonario. Yo soy millonario, quiero ser magnate. Yo soy magnate, quiero estar en el top 10 de la revista Forbes. Esto es así. Y el que es primero se pega un tiro, pues ya no sabe qué más hacer. Esto es así. Es decir, nos explica Gramsci que la dominación social se produce cuando la clase explotada no se da cuenta que está siendo explotada y trabaja el triple de tiempo y con el triple de ganas para poder llegar a hacer algo que nunca en la vida va a alcanzar. Esta es la hegemonía cultural del capitalismo. Convencernos, no es tanto lo de los medios, porque se ha malinterpretado mucho a Gramsci, se ha escrito muy mal sobre Gramsci. Él escribió en los cuadernos, en la cárcel, era otra cosa lo que él decía. Convencernos de que trabajar 8, 10, 12, 14, 16 horas por día son necesarias para comprar el LCD, para poder irme unos días a Mardel, para poder ahorrar unos manguitos, para poder pagar las expensas, que está bien, para poder hacerle un lindo regalo al nene, para poder ir al cine, para poder ir a un buen restaurante el fin de semana, para poder sentirse parte de la clase dominante. Yo soy lo mismo que ellos. En el fondo somos todos iguales. Mentira. Mentira. La verdad que es mentira. La verdad que es mentira. Entonces el ciclo capitalista es imbatible, porque todos aceptamos la existencia de las clases sociales y porque todos aceptamos que la que tenga los medios de producción, insisto, es viejo lo de medios de producción, pero en términos de Marx vale, nos puede dominar. Nos debe dominar. Nos domina porque nos dice qué pensar, Clarín. Nos domina porque nos dice qué comer, McDonald's. Nos domina porque nos dice cómo vestirnos, Nike, Adidas, Calvin Klein, ¿qué te gusta? Levi's. Nos domina porque nos dice qué hacer en nuestro tiempo libre, Facebook, Twitter, BlackBerry. Claro que, pero ellos nos lo dicen y nosotros nos hacemos de cuenta que no nos penetra, pero ¿cómo no nos va a penetrar eso culturalmente? Obviamente, y no somos malos porque eso suceda. Eso sucede porque vivimos en este mundo. Y por más revolucionario que seas, son las reglas del juego. Nosotros aceptamos que la clase dominante ponga las reglas del juego del mundo al que nos movemos, por más que nos joda. Esta es la hegemonía cultural en términos de Antonio Gramsci. Esto es lo que decía Gramsci. Vieron que se puede traducir algo que es muy difícil cuando te lo explican en la facultad y no lo entendés las 500 veces primeras que lo lees. La pregunta ahora que se puso de moda en estos últimos meses en la Argentina es, che, puede ser que así como en el mundo hay una hegemonía cultural capitalista, ahora se entendió, ¿no? En la Argentina se esté dando una hegemonía cultural kirchnerista. Se lo pregunta Beatriz Arlo, hace poquito, creo que en mayo escribió una nota muy interesante en La Nación. Se lo pregunta a Carta Abierta, Forster. Y se lo preguntó ayer sin darse cuenta, ¿saben quién? Ernesto Sanz. De persistir la tendencia que se verificó en la elección primaria del domingo pasado, de persistir esto en la elección general de octubre, estaríamos ante un grave peligro institucional que sería un desequilibrio de poder en la Argentina. Y esto ya lo hemos vivido. Interesante, e interesantísimo. ¿Qué dice Sanz? ¿Qué dice el presidente de la UCR? De persistir esta tendencia electoral, o sea, los 50 puntos que te comiste, habrá un grave peligro institucional por el desequilibrio de poderes. Y yo le contesto a Sanz con toda humildad y permiso y respeto y cariño, que su verdadero miedo, y el miedo de la UCR, y el miedo del PRO, y el miedo del peronismo federal, y el miedo de la coalición cívica, y el miedo de Clarín, y el miedo del 50% del país que no votó a Cristina, no es un miedo institucional minga. Tampoco es un miedo político. Tampoco es un miedo económico. ¿Saben qué es? Es miedo cultural. Le tienen pánico cultural al kirchnerismo. ¿Saben cuál es el miedo? El miedo a que el kirchnerismo se instale en el país como un proyecto cultural hegemónico. Tienen miedo de que el kirchnerismo termine convenciendo a todos. Tienen miedo de que el kirchnerismo se transforme
de un proyecto político, ¿qué es lo que es? A una creencia. Recuerden, por favor, que la hegemonía cultural se sostiene en creencias. Una creencia es algo que vos creés, pero sostenidamente en el tiempo, que incluso puede contradecir datos objetivos. Vos te volvés tan fanático de esa creencia que aunque las cosas estén mal, la ves bien. ¿Cuánta gente que conozco? Entonces, el temor de la oposición y de muchos más es que este proyecto político haya calado o esté calando tan hondo, pero tan hondo en la sociedad argentina, que termine convenciéndonos a todos de que es el único modelo posible y por lo tanto se produzca una hegemonía que termine en el pensamiento único, que es lo que le está pasando al mundo con el capitalismo. Ya le pasó. En el mundo ganó el capitalismo, no hay discusión de eso. Habrá capitalismos más liberales, más democráticos, más sociales, pero ganó el capitalismo. El socialismo terminó, el socialismo como lo conocimos terminó. El miedo es que aquí gane el kirchnerismo como versión superadora del peronismo y se instale. No es miedo, es pánico. Es pánico lo que le pasa a Ernesto Sanz. Con todo respeto lo digo, pero lo escucharon ayer. Y desde mi humilde, y a Biolcati también con lo que dijo, eso es miedo, eso es impotencia. Y desde mi humilde lugar, lo único que me gustaría decir es que estamos muy lejos de que eso suceda, muchachos, pero muy lejos. Pasa que nosotros somos tan torpes los argentinos con la coyuntura que pensamos que todo lo que pasa ahora va a durar para siempre. Yo soy de esos que piensan que el 50% de Cristina se debió mucho más al momento de estabilidad económica que a la creencia cultural de que este es un proyecto superador. Yo creo que hay muchas cosas mejores que estas. Hay muchas cosas mejores que estas. Muchas cosas mejores que el kirchnerismo. Que se puede hacer mucho mejor que lo que están haciendo. Yo creo que se puede hacer algo mejor en serio, que lo que está haciendo este gobierno. De verdad. Entonces, el peronismo, en su versión kirchnerista, es un partido dominante, pero no hegemónico. No hegemónico. La oposición va a tener que rearmarse, encontrar una alternativa y pelear los próximos 4 años. Pero de ninguna manera podemos hablar de hegemonía cultural. No como dice Beatriz Sarlo, yo no estoy de acuerdo con Sarlo. Porque mucha gente votó a Cristina porque no hay nada mejor del otro lado. A ver, es mucho más simple de lo que creemos. Porque mucha gente votó a Cristina porque tenía miedo de cambiar. Porque mucha gente votó a Cristina por la tranquilidad de su economía personal. Pero la sociedad argentina ha dado sobradas muestras que es lo suficientemente volátil, histérica, la palabra que te guste, como para no comprarse una dominación en términos culturales. Disparo contra el sol con la fuerza del ocaso. Mi ametralladora está llena de magias, pero soy solo un hombre más, cansado de correr en la dirección contraria, sin podio de llegar y mi amor